Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión de las 7 de la noche. Hola, muy buenas noches. La noticia tiene que ver con la decisión de las autoridades del Atlántico y de Barranquilla de iniciar también cuarentena total desde mañana, como Bogotá, y extenderla hasta el próximo lunes, todo debido al acelerado crecimiento de contagios. Y en solo una hora, Medellín y varios municipios de Antioquia comienzan también una cuarentena total que también se va a extender hasta el próximo lunes. Medellín está muy cerca de llegar al 100% de ocupación en unidades de cuidado intensivo. Hoy hubo desórdenes, hoy hubo asuntos que les queremos mostrar más adelante de lo que ha pasado con las citas a los adultos mayores de 70 años en la capital de Antioquia. Esto es Red Más Noticias, bienvenidos. Citas de aplicación de vacunas para segundas dosis previstas para el 8 y 12 de abril deben ser reprogramadas, lo confirma el ministro de Salud. Por 3 votos se hunde en Cámara proyecto que reglamentaba la eutanasia en Colombia. Conmoción en los Estados Unidos. Exjugador de fútbol americano asesinó a 5 personas y luego se suicidó. Reino Unido parece ver la luz al final del túnel. El próximo lunes ese país, uno de los más azotados por la pandemia, sería el segundo en el mundo en alcanzar la inmunidad colectiva. En minutos, la presidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro, va a hablar en Red Más Noticias de la reforma tributaria y de la participación de la mujer en política, ahora que se habla de coaliciones regionales. En la Liga de Europa, Manchester United derrotó como visitante al Granada de España. Esperen los goles de la jornada. Y al cierre, es una noticia de fútbol y de entretenimiento. Antoine Griezmann, la superestrella del balón, delantero del Barça, cumple un récord recóndito difícil para cualquier papá. Hoy nació su tercera hija y ya son 3 sus hijitos que nacen un 8 de abril. Comienza Red Más Noticias. Vamos a iniciar esta emisión de Red Más Noticias contándoles de los contagios de COVID. Muy delicada la situación en Medellín, muy delicada la situación en Barranquilla y en el Atlántico. De hecho, en Barranquilla y el Atlántico declararon la alerta roja y ampliaron el toque de queda para este fin de semana. También se van a mantener la ley seca y el pico y cédula. Kimberly Martínez, buenas noches desde Barranquilla. Giovanni, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y los televidentes. Así es, tanto Barranquilla como los municipios del Atlántico entrarán en un confinamiento total durante este fin de semana hasta el próximo lunes a las 5 de la mañana. El incremento en los contagios y la letalidad por COVID-19 en el departamento del Atlántico llevó a las autoridades a adoptar estas medidas con el fin de reducir la velocidad del contagio. Las restricciones que rigen actualmente se extenderán hasta el 19 de abril y este fin de semana el cierre será total. Este fin de semana, empezando el viernes a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 5 de la mañana, tendremos toque de queda continuo. A partir del lunes y durante los días de semana, tendremos toque de queda nocturno desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Igualmente se mantendrá la ley seca, el pico y cédula y la suspensión de la alternancia y los pilotos de apertura de establecimientos nocturnos. Seguimos con ley seca, se prohíbe tanto el consumo como la venta de alcohol, se suspende la alternancia, se cierran las playas completamente, se cierran los negocios de billares, de bares y discotecas. Las restricciones no aplicarán para quienes asistan a vacunarse a los puntos habilitados. Los puntos de vacunación permanecerán abiertos todo este fin de semana y durante la próxima semana. No habrá restricción para irse a vacunar. Necesitamos que se vacunen
Las autoridades coinciden en que el reto en el manejo de este pico es más alto, teniendo en cuenta que durante el primero solo el 1% de los contagiados requerían asistencia hospitalaria y actualmente esa cifra se aumentó al 14%. En 2 semanas, las autoridades analizarán los resultados de estas medidas adoptadas para determinar si se extienden o se flexibilizan. Con esta información me despido desde Barranquilla. Informó para Red Más Noticias, Kimberly Martínez. Muy buenas noches. Gracias, Kim, por la información. Eso es en Barranquilla. En Antioquia la situación es aún más delicada. Allá se está viviendo la fase más dura de esta tercera ola de contagios y a ese drama casi llegan a un 100% de ocupación de las unidades de cuidado intensivo, están muy cerquita. Hoy se sumaron las largas filas de adultos mayores y personal de la salud que esperaban ser vacunados. Los centros médicos decían que no tenían dosis para realizar esta labor. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, decía otra cosa en las redes sociales. Santiago Campo, buenas noches. ¿Y por qué se dio esa confusión? Giovanni, televidentes, buenas noches. Red Más Noticias pudo observar las filas que realizaron diferentes personas a las afueras de los centros médicos, esperando ser vacunadas. Según la Alcaldía de Medellín, esto se hace para avanzar con el plan de vacunación, especialmente ubicar a esas personas que ha sido difícil encontrarlas en medio de esta pandemia. Esto especialmente con los adultos mayores de 70 años. Cruzados de brazos, así estaban varias personas hoy en la mañana ante la larga espera para ser vacunados. Con todo el respeto, sí creo que hay mala organización, porque estas cosas se podrían evitar si a la gente la citan. Era tanto el afán por saber cómo y cuándo les tocaba vacunarse que esta señora sacó habilidades felinas y decidió subirse a esta reja para escuchar lo que el personal de la institución le decía. La cita le queda para el 14 de abril. 9:54 de la mañana, sede estadio. Desde ayer este centro médico, una larga fila le daba la vuelta a la manzana y ponía a dudar a más de uno porque mientras se busca ser vacunados, al parecer también se busca ser parte de la lista de contagiados. Porque apenas nos avisaron, porque ayer a las 8 de la noche que terminamos no sabíamos que hoy también íbamos a realizar la jornada. ¿Por qué no se ha hecho una mejor organización para que no haya tanta gente aglomerada? Lo que pasa es que es un poquito difícil porque las vacunas llegan y entonces hay que esperar que den la directriz. Uno de los detonantes de esta situación fue cuando el alcalde anunció que los mayores de 70 años podrían dirigirse a cualquiera de los 74 puntos de vacunación dispuestos para recibir uno de los biológicos sin cita. Sin embargo, varios hospitales de la ciudad como el Hospital Pablo Tobón Uribe y varias instituciones más informaron que no están vacunando a comunidad en general y solo atienden al personal médico agendado. Ante esto, el alcalde dijo: atención, ningún punto de vacunación en una IPS privada puede negarse a vacunar a un mayor de 70 años que se acerque por demanda. Mientras la ciudad avanzaba en su plan de vacunación, en otro centro médico se evidenció los límites de la espera, la ira, reflejada en este tipo de actos. Después de explicarle a esta señora toda la situación clínica de pandemia, de que no tiene nada urgente, acabó con el servicio en este momento de urgencias. Hoy en Medellín y Antioquia no solo están los que quieren su primera o segunda dosis de la vacuna contra el COVID o los que buscan una cama UCI. También están aquellos que impacientes y que sin respeto quieren ser atendidos en urgencias. Ahora más que antes es necesario ser empáticos, solidarios, responsables como ciudadanos y rodear al personal de salud del país en este momento de la actual pandemia está dando lo mejor de su talento. Cabe recordar que entran nuevas medidas restrictivas como el toque de queda continuo que regirá en el Valle de Aburrá, Oriente Cercano y algunos municipios del occidente antioqueño. Además, el metro presentó su plan de atención donde con herramientas como un telescopio de carga verifican que sí están cumpliendo con el 70% de la capacidad permitida. Hay otro departamento que también se declaró en alerta roja y es Caldas, alerta roja hospitalaria ante su alto nivel de ocupación de camas de unidad de cuidado intensivo. Están en el 82.5%. Su capital, Manizales, no presenta una situación diferente. La ciudad, por primera vez desde que llegó la pandemia al país, alcanzó una ocupación del 93.1%, dejando un panorama crítico en relación con la atención de los pacientes. Por primera vez en muchos años tuvimos un colapso simultáneo de 6 instituciones hospitalarias. Las unidades de urgencia estuvieron abarrotadas y las unidades de cuidado intensivo, 4 de ellas alcanzaron el 100%.
Para el día de hoy tenemos un 93% de ocupación, de tal manera que quedan 17 camas libres y de esas camas que están ocupadas, el 39% están siendo ocupadas por personas con COVID-19. Estamos integrando entonces de alguna manera con mucho riesgo pacientes que vienen con COVID-19 y pacientes que vienen con enfermedad general. Hagamos un repaso de las cifras de contagios en el país. El Ministerio de Salud en su reporte registró 12.464 casos nuevos. Cabe recordar que a lo largo de la semana se venían registrando cifras en promedio de 11.000 casos. Sigue subiendo. 247 personas murieron hoy en Colombia a causa de COVID-19. La cifra de números de personas recuperadas está en 10.361. Hoy en Colombia hay 62.668 casos activos. Desde el Ministerio de Salud confirmaron que las citas de segundas dosis que estaban previstas para el 8 y 12 de abril deben ser reprogramadas. Por medio de este comunicado, el Ministerio de Salud explicó que en algunas zonas del país se utilizaron vacunas disponibles para primeras dosis como segundas dosis, esto para que no se perdiera el efecto. Y precisaron que aplazar las citas para la segunda vacunación no pone en riesgo la efectividad de los biológicos, mientras que desde la presidencia dieron a conocer estas imágenes que corresponden a las 500.000 vacunas que van a llegar el próximo domingo 11 de abril y están destinadas a la aplicación de las segundas dosis. En la entrevista que tuvimos con el presidente de la República ayer, ustedes lo recordarán, hablamos con el presidente y él nos dice que no hay un desabastecimiento, simplemente se corre la fecha, no se afecta la segunda dosis y el domingo, cuando lleguen ese nuevo lote de vacunas de 500.000, ya se puede cumplir con esa segunda dosis. Como estas vacunas estaban destinadas a la segunda dosis, nos genera que se extienda el plazo de aplicación de la segunda dosis entre 3, 4, 5 días, para lo cual se está informando a toda la ciudadanía, se le está informando a través de correos electrónicos, llamadas desde la GPS, esta reprogramación, aclarándole, correr estos días para la vacunación no genera ningún riesgo en el proceso de inmunización. Ya el comité de expertos había informado que hasta 56 días es un proceso válido. La semana pasada, que fue Semana Santa, hubo una disminución en las cifras de vacunación diarias. Hoy el gobierno dice que el ritmo de vacunación volvió a recuperarse con la aplicación de más de 100.000 dosis en un día. El Ministerio de Salud, en su más reciente informe sobre el avance del proceso de vacunación en el país, reportó que a lo largo del 7 de abril se aplicaron en total 112.900 dosis al día. Es una cifra positiva. Es así que a corte, a las 12 de la medianoche, 11:59, que es la hora en la que dan la cifra, de la misma fecha se habían aplicado 2.691.513 dosis en total. De estas, en total, 542.000 corresponden ya a las segundas dosis. Cabe recordar que el Gobierno Nacional interpuso la meta de llegar a 3 millones de vacunas aplicadas antes del 17 de abril. 3 millones antes del 17 de abril, por lo que el país está a 308.487 dosis de alcanzar esta meta. Para ello tendrá que aplicar como mínimo 38.561 dosis por día. ¿Esto qué quiere decir? Que según los planes del gobierno, hasta ahora se viene cumpliendo el ritmo de vacunación. Hace pocos minutos la canciller Claudia Blum respondió a los constantes ataques que ha lanzado desde el régimen de Nicolás Maduro contra Colombia. El más reciente lo protagonizó Diosdado Cabello, quien amenazó con una guerra en territorio colombiano. Lo que dice Diosdado Cabello es que si Estados Unidos afecta a Venezuela, la guerra se daría en Colombia. La canciller colombiana respondió. El régimen ilegítimo de Maduro, como es habitual, busca desviar la atención internacional frente a la relación cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro con grupos de narcotraficantes y terroristas como el ELN y disidencias de las FARC que por años han tenido refugio en Venezuela. Recientemente esa dictadura intenta mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen, pero el mundo conoce que el régimen de Maduro no respeta ningún marco de legalidad. La dictadura ha destruido el Estado de Derecho, el sistema productivo y los servicios sociales básicos en Venezuela y atenta en forma grave contra los derechos humanos de la población.
Hoy se conocieron nuevas condenas contra 2 empresarios colombianos vinculados al escándalo de Odebrecht. Se trata de Federico Gaviria Velázquez y Eduardo José Zambrano por presunto incremento patrimonial injustificado y otras conductas delictivas relacionadas con el caso de sobornos de la multinacional brasilera. Gaviria fue condenado a 6 años y 7 meses de prisión. Por su parte, Zambrano deberá cumplir una pena de 11 meses. Los empresarios habrían hecho parte de una empresa criminal, mediante la cual se estaría gestionando y presionando con aval de directivos de Odebrecht la adjudicación de obras civiles para la construcción de la polémica Ruta del Sol 2. Mañana continúa la audiencia de preclusión en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La diligencia está programada para las 8 de la mañana, pero según la defensa de Uribe es muy poco probable que se conozca una decisión final, por lo que la jueza debe definir primero si acepta la vinculación de Deyanira Gómez y Gonzalo Guillén, el periodista, como víctimas del proceso. De otro lado, la contraparte sostiene que el fiscal delegado Gabriel Jaimes no podía seguir investigando más sobre el caso después del 5 de marzo y que esto no se dio, por lo que manifiestan que el fiscal no puede presentar en sus alegatos lo hallado después de esa fecha. Nos toca es primero agotar esta etapa que surgió sorpresivamente, porque recordemos que en el proceso en la Corte Suprema, mientras estuvo allá, solo apareció alguien alegando ser víctima, constituyéndose en parte civil, como se denomina bajo la ley 600, que fue el senador Iván Cepeda, a través de su abogado, el doctor Reinaldo Villalba. Punto. Nadie más apareció allá. La Fiscalía va en contravía de lo que dice el acervo probatorio. El acervo probatorio le dice presente el escrito de acusación. ¿Y qué hace la Fiscalía? Presenta el escrito de preclusión. O sea, indudablemente tenemos una Fiscalía que tiene como empeño el de favorecer al imputado. En Redman Noticias continuamos haciendo seguimiento al caso de la pequeña Sara Sofía. El padrastro de la niña, Nilson Díaz, o mejor, el compañero sentimental de la mamá, volvió a ratificar su versión sobre la muerte de la pequeña. Le dijo hoy a las autoridades que Sarita murió el pasado 27 de enero y que 2 días después él la habría arrojado al río Tunjuelito. Aunque la búsqueda se intensificó en el lugar señalado por días, aún las autoridades no han encontrado restos de la menor, lo que desmiente versiones circuladas en redes sociales sobre la aparición de la pequeña en las últimas horas. Las declaraciones de Nilson Díaz se dieron durante su traslado a medicina legal por parte del IMPEC, donde le practicaron pruebas de sangre para saber si coinciden con las halladas en la casa donde estuvo por última vez Sara Sofía. No olvidemos a Sara Sofía. Si usted la ha visto o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse con la policía al celular 305-747-7809. Sarita nos necesita. Con el numeral No olvidemos a Sarita en Redman Noticias, hacemos seguimiento a esta información. Ojalá la puedan encontrar y ojalá esté viva. Siguen las autoridades la búsqueda y Colombia tiene que tener memoria y tiene que hacerle seguimiento a estos casos porque no pueden quedar ni en el olvido ni en la impunidad. Continuamos. Argumentando un error de digitación, la JEP modificó la imputación de cargos a 4 exjefes de las FARC por el caso de secuestro. Timochenko deberá ahora responder por la implementación de la política que buscaba privar de la libertad a civiles, o sea, secuestrarlos, para extorsionarlos, y por el crimen de desaparición forzada. Pastor Alape y Joaquín Gómez ya no serán juzgados como coautores de crímenes de tortura, tratos inhumanos y desplazamiento forzado, sino como responsables de mando, mientras que a Pablo Catatumbo se le sumaron los delitos de coautor de homicidio y desaparición forzada y se le quitó el de responsabilidad de mando en los crímenes de violencia sexual. Por decimotercera vez, se hundió en el Congreso de la República el proyecto de ley que buscaba regular la eutanasia en Colombia. Pese a ser votada a favor por 82 congresistas, la iniciativa necesitaba al menos el respaldo de 85 parlamentarios para avanzar en la Cámara de Representantes.
El proyecto permitía la muerte asistida para personas mayores de edad con enfermedades graves, terminales o con pronóstico de muerte. Cerca de 70 legisladores se ausentaron del debate. Polémica causó un contrato entre Transmilenio y la policía. El monto que se debía destinar exclusivamente para prestar seguridad al sistema de transporte terminó siendo gastado en elementos que nada tenían que ver con el propósito de dicho contrato. Se gastaron la plata, entre otras cosas, en trajes de mariachis. La Veeduría Distrital reveló las inconsistencias que se descubrieron en un contrato entre Transmilenio y el Fondo Rotatorio de la Policía. En el documento entre las partes se establecía que los recursos públicos pactados en este convenio se destinarían para reforzar la seguridad en el sistema Transmilenio. Sin embargo, se evidenció que parte de estos dineros se invirtieron en trajes de mariachi, instrumentos musicales y elementos para dotar un gimnasio de la policía. Desde el Fondo Rotatorio de la Policía, con cargo a ese convenio, se adquirieron trajes para mariachis, se adquirieron también aparatos para un gimnasio y a nuestro juicio ninguna de esas adquisiciones tiene relación con el convenio. El organismo de control preventivo tampoco encontró que dentro del contrato alguna de las partes aprobara la compra de estos elementos. Además, 800 millones de pesos del acuerdo se destinaron a eventos de bienestar, como lo fue el reconocimiento a la labor operativa de la Policía de Bogotá. Le formulamos a Transmilenio recomendaciones en el sentido de ser mucho más cuidadosos y rigurosos en el seguimiento a la ejecución de los convenios que suscriba. La veeduría concluyó que la ejecución del convenio no se fiscalizó de manera adecuada y que parte del monto no cumplió con el objetivo. La investigación pasará a manos ahora de la Procuraduría y la Fiscalía. Conmoción en los Estados Unidos por una nueva masacre que dejó 5 personas muertas. El atacante fue un exjugador de fútbol americano quien se suicidó después de los homicidios, horas antes de que el presidente Joe Biden anunciara sus primeras acciones sobre control de armas para reducir la violencia por cuenta de las armas de fuego en ese país. Con el más reciente ataque armado en Estados Unidos, es casi imposible no recordar al también exjugador de fútbol americano O.J. Simpson, el deportista que se convirtió en leyenda y quien será recordado por protagonizar el llamado juicio del siglo. Un macabro asesinato múltiple se produjo en Carolina del Sur, horas antes de que el presidente Joe Biden anunciara sus primeras acciones para reducir la violencia por armas de fuego en Estados Unidos. El ataque dejó 5 personas muertas. El reconocido médico Robert Leslie, de 70 años, especialista en emergencias y dirigía un centro de cuidados paliativos. Su esposa Barbara Leslie y sus 2 nietos de 5 y 9 años, además de un empleado. Todos murieron por impactos de bala. A una comunidad estremecida y dolida, horas después llegó la noticia del sospechoso del ataque, el exjugador de fútbol americano Philip Adams, seleccionado en la 7ª ronda del draft de la NFL en 2010. Una vez inició la investigación, pudimos identificar a Philip Adams como sospechoso de este incidente. También supimos que el señor Adams vivía cerca de donde ocurrió este incidente, justo al final de la carretera. El padre del exdeportista acusado de matar a 5 personas antes de suicidarse asegura que su carrera fue su perdición. Bueno, puedo decir que era un buen chico, creo que el fútbol lo arruinó, ¿sabes? No creo que haya hecho daño a nadie. Todo lo que puedo decirte es que rezamos por la familia. Él solía ser mi médico hace mucho tiempo. Sé que eran buenas personas allí. No sé qué pasó. El exdeportista se habría suicidado después de la medianoche con una pistola calibre 45. Aproximadamente a las 2:30 de la mañana confirmamos que el señor Adams, el señor Philip Adams, el sospechoso, apareció muerto en un dormitorio de la casa. De estrella a sospechoso, Adams fue el principal lanzador de los Raiders en 2012 y no llegará a juicio como sucedió con O.J. Simpson, quien amenazó con quitarse la vida a bordo de esta Bronco en una de las persecuciones más mediáticas de la historia. Las muertes de las víctimas en Carolina del Sur están siendo investigadas como homicidios.
El Reino Unido, Inglaterra, que ya ha vacunado a más de la mitad de su población adulta, está a días, es el lunes, de alcanzar la inmunidad de rebaño. Mientras en Francia avanzan en su jornada de vacunación, muchos pacientes han mostrado su apoyo a la vacuna de AstraZeneca. Dicen que entienden los riesgos del otrombo, pero que los van a tomar porque lo importante es vacunarse. El próximo lunes 12 de abril sería una fecha clave para Reino Unido, uno de los países más azotados por la pandemia. Según un estudio de la Universidad de Londres, ese día el país alcanzaría la inmunidad colectiva. Calculan que el 73.4% de las personas ya tendrá anticuerpos, ya sea por la vacuna o por haber contraído la enfermedad. Avanzan en su jornada de vacunación mientras muchos de sus residentes no ven problema en que les toque la dosis de AstraZeneca. No me preocupa la de AstraZeneca, aunque pueda ser preocupante, pero de todos modos optaría por la vacuna. Creo que el riesgo es menor que no tomar la vacuna. Para ser justos, probablemente me vacunaría porque con todo lo que he escuchado, creo que los coágulos de sangre han sido decenas de casos entre millones de vacunas que han puesto y creo que las probabilidades de que ocurra son muy pequeñas. Y así reaccionaron algunos pacientes en Bélgica. Le temí un poco al principio, llamé a mi médico para obtener información, me tranquilizó, yo prefiero vacunarme. Mi hermano estaba infectado, estuvo 10 días en UCI y después de eso prefiero vacunarme, creo que es menos riesgoso. Entre tanto, en Francia, el primer ministro anunció que ya superaron los 10 millones de vacunados. Todo el país acaba de superar el objetivo de 10 millones de personas que han recibido la primera inyección. Eso significa que estamos una semana por delante del objetivo que me había fijado. Es un muy buen desempeño. Con casi 13 millones de casos, los contagios en India siguen en aumento, superando los 125.000 en 24 horas, mientras endurecen restricciones para evitar la propagación del virus. Nueva Zelanda anunció la restricción durante 2 semanas de vuelos provenientes de India. Estoy anunciando que estamos suspendiendo temporalmente la entrada a Nueva Zelanda para los viajeros de India. Esto entrará en vigor a partir de las 4 de la tarde del 11 de abril de este domingo. Esto nos da tiempo para redactar las órdenes legales que serán necesarias. La suspensión temporal permanecerá vigente hasta el 28 de abril. Explican que la medida no es por un país particular, sino que esperan administrar mejor el número de casos que vienen de países que están experimentando un aumento repentino. Israel conmemoró con varios actos simbólicos el Día del Holocausto. El país entero detuvo sus actividades durante 2 minutos para recordar a los 6 millones de judíos que fueron exterminados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Como todos los años y como debe ser para el recuerdo, para la memoria histórica de las naciones, las sirenas sonaron, los carros y personas se detuvieron y las actividades en escuelas y empresas también pararon. Los ciudadanos recordaron en silencio a los más de 6 millones de víctimas del Holocausto. El presidente israelí depositó ofrendas florales durante una conmemoración en el Memorial del Holocausto en Israel, el conocido Yad Vashem. En las últimas semanas, exmandatarios regionales, exalcaldes, exgobernadores han venido reuniéndose para consolidar una coalición de cara a las presidenciales del 2022. Una de las líderes de esa alianza regional es Dilian Francisca Toro, exgobernadora del Valle del Cauca y actual directora del partido de la U. La doctora Dilian Francisca, junto a otras importantes figuras políticas como Alejandro Char, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, buscarán hacer equipo y llevar un candidato único a las elecciones presidenciales del próximo año, y es nuestra invitada hoy. Y a esta hora está aquí con nosotros en el set de Red Más Noticias la doctora Dilian Francisca Toro. Bienvenida, qué rico tenerla en Bogotá y en nuestros estudios. Bueno, un saludo muy especial a usted, muchas gracias por la invitación y bueno, a todos los televidentes. Doctora Dilian Francisca, quiero arrancar hablando con usted sobre el tema de coyuntura de la reforma tributaria. El presidente en entrevista con Red Más Noticias ayer, pues aquí nos dijo que no se va a grabar ni el café, no se va a grabar el chocolate, el azúcar, la sal. ¿Es suficiente, doctora Dilian Francisca?
A ver, yo quiero contarle que desde que se inició la socialización de la reforma tributaria por parte del Gobierno Nacional, fue una decisión nuestra de que no se iba a votar ningún tipo de tributo o IVA a la canasta familiar. Cuando han continuado las socializaciones, pues hubo un sinsabor, porque parece que se grava el chocolate, el café, el azúcar, la sal, la harina de maíz. Y pues realmente eso es un alimento de consumo diario por todas las familias colombianas y sobre todo las familias pues más pobres, más desfavorecidas. Entonces pues eso es IVA a la canasta familiar. A pesar de que lo hayan considerado que no es canasta familiar, claro que sí, porque es consumo diario. Entonces yo pienso que allí el gobierno tiene que ceder y no cobrarle IVA a esos productos. ¿Hasta dónde se puede llegar con esta reforma social o reforma tributaria? En el Congreso, ¿hasta dónde le permitirán al Ejecutivo recoger dinero? Mira, hay dos cosas importantes. La reforma tributaria, según lo que dice el gobierno, y bueno, la problemática que estamos viviendo social y económica, se necesitan ingresos. Pero esos ingresos que se puedan obtener por la reforma tributaria no puede ir a expensas de poder sacrificar la clase media ni la clase más desfavorecida. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar qué cosas no estamos de acuerdo. Uno es IVA a la canasta familiar, ninguno de esos productos que se puedan aumentar el IVA. Segundo, no debe haber rentas o no se debe de tributar más la renta de las personas naturales. No podemos bajar de 4,5 millones, 2,5 millones. Allí golpeamos la clase media y la clase más pobre. Tercero, no gravar los pensionados. Yo creo que los pensionados son las personas que han ahorrado durante toda su vida y pues el ahorro de toda su vida para tener una buena calidad de vida en su vejez, pues no puede verse gravada ahora por un impuesto. Entonces yo creo que esas tres cosas son bastante controvertidas y pienso que son como, por decirle, de parte del partido de la U, son como las que nosotros no aprobaríamos en la reforma tributaria. Hay otras opciones de obtener ingresos, por ejemplo, que se aumente la tributación al capital en el caso de los dividendos. Sí, el gobierno dice que lo va a aumentar de 10 a 15%, bueno, aumentémoslo al 20%. Las ganancias ocasionales, podemos hacer amnistía tributaria que sería muy importante y se podían tener unos ingresos bastante altos. Cuando se hizo el presupuesto general de la Nación estaba a 50 pesos el barril de petróleo, hoy está a 64, hay 5 billones de pesos más que ya han aumentado. Es decir, es buscar otros ingresos porque sí se necesitan los ingresos para poder lograr generar recursos para los sectores más golpeados durante la pandemia, pues que son todos lo que tiene que ver con el entretenimiento, el turismo, los hoteles, la gastronomía y pues por supuesto la gente más pobre que ha dejado de percibir recursos por su falta de empleo, tanto en la formalidad como en la informalidad. Entonces por supuesto se necesitan recursos. Incluso nosotros, el partido de la U, viendo que las mujeres han sido las más afectadas en la pandemia, ya la brecha laboral está en 10%, y que las mujeres tuvieron que salirse de sus trabajos para poder ir a cuidar a sus hijos que están estudiando en la virtualidad, además de las mujeres que tienen hijos con discapacidad, pues esa problemática en las mujeres pues hay que resarcirla de cualquier manera. Entonces nosotros estamos proponiendo desde el partido el ingreso mujer, que es un subsidio que tiene que ser un poco más que la línea de pobreza, en donde se le pueda dar transitoriamente unos recursos para que puedan no caer más en la pobreza y puedan darle bienestar a sus familias mientras que nosotros pasamos la pandemia y pueden volver al trabajo pues anterior. Entonces ese es un proyecto, por ejemplo, que se está haciendo. Es una solicitud nuestra del partido al gobierno nacional. Bueno, en la reforma tributaria tendría que ir ese proyecto porque es algo que están necesitando las mujeres del país, sobre todo las más pobres. Siquiera toca ese tema, doctora Dilian Francisca, porque en Colombia las mujeres siguen trabajando más y ganando menos. Y el tema de empoderamiento usted lo ha liderado mucho en el Congreso Nacional. ¿Se siente sola en esa pelea? ¿Por qué estamos tan quedados con nuestras mujeres? Pues mire, yo creo que una de las cosas, bueno, yo tengo que decir que hay muchas mujeres de muchos años atrás que han venido dando esas peleas para poder igualar los derechos de los hombres con las mujeres.
No se ha logrado como lo quisiéramos, pero sí se ha logrado mucho. Pues el voto, que es una de las cosas muy importantes que se lograron, pero también cuando las mujeres estamos en cargos directivos, debemos de aportar para que hayan políticas públicas que beneficien también a las mujeres. Sin querer decir que vamos a hacer más políticas para las mujeres que para los hombres, no, simplemente son algo que tenemos que hacer para poder lograr que sí haya igualdad de derechos. Cuando yo estuve en el Senado, presidenta del Senado, ahí logramos unir una bancada de mujeres, nos reunimos para poder legislar a favor de las mujeres y ahí hicimos la ley de la no violencia contra la mujer. Ahí, por ejemplo, también logramos que el 30% de las mujeres estuvieran en las listas de elección popular. Hoy es el 50% en la reforma, en el Código Electoral es el 50%, pero no solamente es lograr que las mujeres estén en las listas, sino que también se les dé el apoyo necesario tanto en capacitación como en recursos para que puedan salir electas, porque de lo contrario pues van a ser los rellenos solamente las mujeres. Entonces, cuando las mujeres estamos en cargos directivos, tenemos que trabajar para poder igualar esos derechos, darles igualdad de oportunidades. Salarialmente, en el mismo empleo, un hombre y una mujer no gana lo mismo, gana más el hombre. Cuando una mujer se va a postular a un empleo, si está con un hombre, siempre se piensa mejor el hombre porque la mujer se va a embarazar, pues la mujer tiene otras actividades. Exacto. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr equiparar para que haya igualdad de oportunidades. No solamente eso, hay estudios en donde las mujeres cuando hay más participación de mujeres laboralmente, se disminuye la pobreza, y cuando hay más mujeres en las juntas directivas o en las empresas, se aumentan los ingresos que tienen las empresas. O sea que las mujeres tenemos unas cosas importantes que son la organización, el compromiso, la responsabilidad, que se complementan con las de los hombres, por supuesto, porque pues, los hombres también tienen otras características que si nos complementamos podemos llegar a hacer grandes cosas por nuestro país. Ahí está la economía del cuidado, por ejemplo. En la economía del cuidado las mujeres somos el 87%, lo hacemos las mujeres, o sea, el trabajo no remunerado que hacemos en nuestras casas. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que nosotros lograr que haya igualdad de oportunidades, y eso lo hacemos las mujeres. Entonces cuando las mujeres de verdad creemos que debemos de hacer eso, pues cuando estamos en cargos directivos tenemos que trabajar por ello. Por ejemplo, ahora en el partido, yo soy la que estoy presidiendo el partido, pues tengo que estimular a las mujeres para que las mujeres participen en política, pero que además luchen para salir electas. Y precisamente eso es lo que estamos haciendo ahora, creamos la Escuela de Formación Política y Liderazgo para Mujeres y para jóvenes, para que en el partido haya más mujeres que quieran ir a las listas, pero que también luchen por salir electas. Doctora Dilian Francisca, usted como presidenta del partido ha liderado un proyecto que a nosotros nos llama mucho la atención editorialmente y tiene que ver con el campo, ya es el proyecto de ley de transformación agropecuaria. Y se lo pregunto porque es que con esta pandemia uno de los sectores más sobados, como decimos aquí en Bogotá, es el campo. ¿Qué es lo que busca ese proyecto? Pero precisamente en la pandemia, los primeros que salieron a dar la cara, la primera línea fue la salud y la seguridad alimentaria. Sí. Pero a pesar de eso, como usted lo dice, a pesar de que los campesinos nos dieron la mano, pues de verdad son un sector bastante olvidado, por decir así. Y en ese sentido quisimos hacer el proyecto de ley, es tratar de fortalecer la economía campesina, siempre pensando en la soberanía y la seguridad alimentaria. En este proyecto lo que queremos primero es fortalecer la asociatividad. Cuando se asocian los campesinos, pues hay mucha más fortaleza. Lógicamente, para asociatividad tenemos que generar capacitación, tenemos que lograr que se puedan integrar realmente las personas, y así de esa manera pues tendrán más posibilidades de poder lograr ingresar a la comercialización. Segundo, queremos que haya un agente o una institución que sea como la que se encarga de lograr que cuando los precios no estén bien en el país, pues el Estado, por parte de esa entidad, pueda comprar los productos o pueda dar un precio de sustentación para que los campesinos... Es un salvavidas enorme, ¿no? Es un salvavidas para ellos precisamente. La otra cosa importante es que los créditos no le llegan a los campesinos pequeños, y no le llegan porque no tienen un fondo de garantías, como un respaldo del 100%. Entonces los campesinos muchas veces no tienen ni siquiera la escritura
de su predio, y precisamente ahí es donde está el catastro multipropósito que va a empezar, que eso es fundamental, pero no tienen, y como no lo tienen, pues no tienen garantías, entonces ahí el Estado tiene que darles el 100% de garantías, no el 90%, porque si le dan el 90% de garantías, van a un banco y el banco no les presta, porque no tienen la otra garantía que es el 10%, entonces el 100% de garantía, tener seguros para los productos, porque en muchas ocasiones se les daña el cambio climático, los problemas que cualquier cosa externa que le afecte sus productos, pues lógicamente van a tener un seguro que les va a dar la posibilidad de poder lograr rescatar por lo menos algunos recursos y volver a sembrar. También hay una brecha muy grande en infraestructura. Entonces ahí lo que queremos es que sea algo integral en donde esa brecha de infraestructura terciaria pues se pueda lograr mejorar para que ellos puedan bajar sus productos. También es muy importante, por ejemplo, la educación en el campo. Si nosotros queremos educar a nuestros jóvenes y hacer de que nuestros campesinos, empresarios del campo, porque yo creo que los campesinos pueden ser empresarios del campo, dándoles por supuesto toda la capacitación que tiene que dársele en la parte empresarial, pero si los jóvenes ven que sus papás no progresan, pues lógicamente los jóvenes se van. Entonces hay que trabajar para que esa educación sea pertinente en el sector rural, que la educación sea de acuerdo a lo que ellos donde ellos están viviendo. Si están sembrando mora, pues bueno, entonces capacitemos a los muchachos para que los muchachos puedan trabajar con sus papás y puedan lograr tener un mejor producto de mejor calidad y puedan tener la comercialización. Y fundamental, las alianzas comerciales que se deben de hacer para poder lograr que los campesinos puedan vender sus productos directamente y no con intermediarios. Hablemos de política, doctora Dilian Francisca. ¿Para dónde va? ¿Qué les suena? Aquí ha sonado bastante esa alianza de exgobernadores, exalcaldes, como una opción para la presidencia de la República, que pueda enfrentar la otra parte, a la izquierda o al centro. ¿Usted cómo ve esos movimientos y cómo se ve usted? Vea, primero tengo un compromiso y una responsabilidad que es el partido. Desde el 7 de noviembre que me eligieron, pues yo lo que quise fue, vamos a conectar el partido con la gente, que el partido esté más cerca de la gente, escuche a la comunidad, escuche a las personas, sus problemáticas y poder lograr nosotros desde el partido darle algún tipo de solución o mitigar en algún momento la problemática que tienen, y por eso estamos presentando el proyecto de fortalecimiento del campo, porque lo hemos vivido, sí. Cada que yo voy a las regiones, pues lo vivo, el de ingreso mujer también lo vivo con las mujeres, el de la economía circular también lo vivo con las mujeres, entonces toda esa problemática que uno escucha, pues uno lo que tiene que venir a hacer acá es decir, vamos a ver cómo les ayudamos, cómo los apoyamos, construyendo propuestas que realmente le den solución a esas problemáticas. Y eso es lo que he venido haciendo durante todo este tiempo. He ido a muchísimas regiones, voy a seguir haciéndolo porque me encanta la región, yo soy de región, el país se construye desde las regiones, y entonces empezamos a reunirnos varios exgobernadores, algún alcalde, que quisimos como ser una voz desde las regiones. No somos ni de derecha ni de izquierda, simplemente queremos conectarnos con la gente, queremos trabajar por la gente, queremos que las soluciones que se le den a las problemáticas las propuestas que se hagan vayan en consonancia con lo que la gente quiere y con lo que la gente necesita. No que yo me inventé que es que la comunidad necesita tal cosa, no. En este momento la gente lo que más pide es empleo, menos desigualdad, menos pobreza, más salud, más educación, el sector campesino más apoyo, las MIPYMES más apoyo, que fueron las más afectadas y que no se les apoyó como se le debería apoyar en la pandemia por parte de los bancos y pues por supuesto del Estado. Entonces, todas esas cosas las que queremos recoger escuchándonos la comunidad, y la primera cosa que vamos a hacer o el primer lugar que vamos a visitar, queremos salir como cada mes a visitar un lugar. El primer lugar es Buenaventura, porque pues tenemos que escuchar la voz del Pacífico, que es tan importante. Total, muy cercano a usted. Queremos, además. Por supuesto, vamos a ir a Buenaventura, pues pensábamos a ir ahora el 20, no podemos pues por la pandemia, pero lo vamos a aplazar, pero sí, es eso lo que queremos hacer, es lo que estamos haciendo. ¿Qué vaya a pasar? No sabemos qué vaya a pasar, pero sí estamos haciendo ese esfuerzo porque somos personas que tenemos
una experiencia, ya hemos gobernado, nos ha ido bien en los gobiernos donde hemos estado, hemos logrado mitigar un poquito esa problemática que se tiene en las regiones y realmente el país se construye desde las regiones, se construye desde la vereda, desde el corregimiento, desde el municipio, desde el barrio, desde ahí se construye el país y eso es lo que queremos hacer. Usted que está escuchando la voz de la gente, hay muchas voces que dicen que Colombia ya necesita una presidenta de las regiones. ¿Cómo le parece a usted? Yo sí creo que hay muchas mujeres preparadas en Colombia. ¿Cree que ya es el tiempo de la mujer en Colombia? Claro, es el tiempo de la mujer y no solamente es el tiempo de la mujer, somos muchas las mujeres que nos hemos preparado y que tenemos la experiencia, que tenemos ganas, que tenemos la energía, que queremos hacer cosas por Colombia, que queremos construir ese país que todos soñamos, que todos queremos. Entonces, pues, de verdad hay muchas mujeres, así que vamos echándole ojo a las mujeres. ¿Y usted? ¿Le suena? Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Le suena? Pues claro que suena porque es que no hay, yo siempre les digo que no hay soldado que no quiera ser general, pero lógicamente todavía no lo hemos... Tremenda frase. Doctora bueno, Francisca. todavía no hemos decidido, estamos en eso. Me contaron por ahí que usted tiene listo su libro. Cuénteme de qué se trata. Bueno, es un libro en donde cuento un poco cómo ha sido pues, mi vida con las cosas buenas, con las cosas regulares, con las cosas malas, pero con todas las cosas que son de un ser humano como uno, que de pronto lo ven a uno y dicen, ¿y esa señora? Pero no, resulta que uno es mamá, es esposa, es hermana, es hija, igual que todas las mujeres, pues somos iguales. Entonces, como contar un poquito mi parte humana, lo que yo he vivido, pero también cuento un poco lo que fue lo que hice durante mi administración en la Gobernación del Valle, donde logré generar liderazgo colectivo que para mí es fundamental para poder lograr unirnos todos alrededor de unas metas, unos objetivos y que todos pongamos un granito de arena para llegar a esas metas y a esos objetivos y generar confianza en la comunidad. Cuando uno hace las cosas bien, se genera confianza en la comunidad y es lo que tenemos que hacer todos los políticos. Cuando llegamos a cualquier cargo, hacerlo muy bien para que la gente, la comunidad vuelva a tener esa confianza en esos liderazgos, y no solamente en los liderazgos, sino también en las instituciones, que es a lo que en última representamos cuando llegamos a un cargo. Entonces mi libro se llama Liderazgo para Confiar y es un poquito de lo mío, pero también de lo que hicimos en la gobernación. No lo hice yo sola, lo hice con todo un equipo y además con el sector privado, con el sector, con la academia, bueno, con todos los sectores ejerciendo ese liderazgo colectivo. Así que el 21 lo vamos a lanzar pues virtualmente porque no podemos, tenemos que cuidarnos y nosotros tenemos que dar ejemplo, pero el 21 lo estaremos lanzando. Pues doctora Dilan Francisca Toro, nos da mucho gusto de verdad tenerla aquí en Red Más Noticias. Hace rato queríamos hablar con usted, tenerla en nuestra casa y escucharla, porque empieza un largo camino y lo que venga para Colombia está en manos de todos los que escuchen las propuestas y queríamos escucharla. Gracias y qué rico tenerla en Bogotá. Bueno, muchísimas. No, yo vivo aquí, martes y miércoles estoy aquí en Bogotá, siempre. Pues en nuestros estudios, por lo menos. Claro que sí. Muchas gracias, bueno, doctora Dilan Francisca, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión central. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias con lo más importante y está sucediendo en Medellín, porque en este momento Medellín y varios municipios de Antioquia están entrando en cuarentena total hasta el próximo lunes. Esta es la fase más dura del contagio en esa zona del país desde que comenzó la pandemia. Están muy cerca del 100% en ocupación de unidades de cuidado intensivo. A ese drama se sumaron largas filas de adultos mayores que esperaban ser vacunados. Todo ocurrió aparentemente por dos órdenes distintas. Mientras los centros médicos informaron que no tenían dosis, el alcalde de la ciudad invitaba a través de redes sociales a que se vacunaran. Ya les vamos a contar la historia y les vamos a hablar también de Barranquilla, donde también van a entrar en cuarentena total a partir de mañana, al igual que Bogotá, hasta el próximo lunes. La situación es complicada. Iniciamos esta segunda hora de noticias y análisis. Más de 1000 personas se habrían colado en proceso de vacunación, así lo revela un informe de la Contraloría. Luz al final del túnel en el Reino Unido. Este lunes ese país, uno de los más azotados por la pandemia, alcanzaría la inmunidad colectiva.
A la reforma fiscal le sale una contrarreforma. El Centro Democrático propone darle un nuevo giro. Alianza Verde lanza una idea para el proyecto de reforma fiscal. Pide que iglesias paguen impuestos. Realismo mágico. En Magdalena, familiares de un hombre que murió por COVID rechazaron el diagnóstico y en protesta se llevaron el cuerpo y lo pasearon por las calles. Pliego de cargos de la Superintendencia de Industria y Comercio a UOM por publicidad engañosa. Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, amenaza con guerra en territorio de Colombia si Estados Unidos ataca a Venezuela. Cancillería responde y dice que es una jugada del régimen de Maduro para distraer los graves señalamientos de narcotráfico. 9 centros poblados de Putumayo se conectan por primera vez a Internet en el programa de sostenibilidad de Claro por Colombia. Se beneficia a más de 6.000 habitantes de zonas apartadas. Paso arrollador de María Camila Osorio en Bogotá. Ya está en cuartos de final de la Copa Colsanitas tras su triunfo 6-3, 6-3 contra la checa Teresa Martincova. El distrito prestará el Estadio El Campín para el clásico entre Millonarios y Santa Fe. Juanes vuelve a su origen como el nombre de su nuevo álbum. La primera canción es un homenaje a Fito Páez con una versión muy a su estilo del amor después del amor. Esto es Red Más Noticias, emisión central. La situación más difícil a esta hora, Paula, buenas noches, es Medellín, porque están arrancando en Medellín y varios municipios de Antioquia con cuarentena total que va hasta el lunes. Sí, señor. Y Barranquilla va por el mismo camino. Barranquilla tiene una situación similar, las unidades de cuidados intensivos están muy ocupadas. Ayer nosotros contábamos aquí cómo se habilitaron hoteles para descongestionar un poco la ocupación justamente de los centros médicos y en las últimas horas, ya más adelante les vamos a contar eso en detalle, pues se tomaron nuevas medidas porque Barranquilla se va a cerrar totalmente durante este fin de semana, como lo va a hacer casi todo el país, pero en Medellín también ocurrió un hecho adicional a esa preocupación que tienen por los contagios tan altos, Giovanni, filas larguísimas de adultos mayores que estaban buscando vacunarse. Sí, todo parece indicar que hubo una doble comunicación ahí, una confusión. El alcalde informaba una cosa por las redes sociales, pero en las calles se presentaba otra situación. El siguiente es el panorama de lo que está pasando en Medellín, en algunos municipios de Antioquia que tomaron las decisiones más drásticas en el momento más difícil de la cuarentena. Cruzados de brazos, así estaban varias personas hoy en la mañana ante la larga espera para ser vacunados. Con todo el respeto, sí creo que hay mala organización, porque estas cosas se podrían evitar si a la gente la citan. Era tanto el afán por saber cómo y cuándo les tocaba vacunarse que esta señora sacó habilidades felinas y decidió subirse a esta reja para escuchar lo que el personal de la institución le decía. La cita le queda para el 14 de abril. 9:54 de la mañana, sede estadio. Desde ayer este centro médico, una larga fila le daba la vuelta a la manzana y ponía a dudar a más de uno porque mientras se busca ser vacunados, al parecer también se busca ser parte de la lista de contagiados. Porque apenas nos avisaron, porque ayer a las 8 de la noche que terminamos no sabíamos que hoy también íbamos a realizar la jornada. ¿Por qué no se ha hecho una mejor organización para que no haya tanta gente aglomerada? Lo que pasa es que es un poquito difícil porque las vacunas llegan y entonces hay que esperar que den la directriz. Uno de los detonantes de esta situación fue cuando el alcalde anunció que los mayores de 70 años podrían dirigirse a cualquiera de los 74 puntos de vacunación dispuestos para recibir uno de los biológicos sin cita. Sin embargo, varios hospitales de la ciudad como el Hospital Pablo Tobón Uribe y varias instituciones más informaron que no están vacunando a comunidad en general y solo atienden al personal médico agendado. Ante esto, el alcalde dijo: Atención, ningún punto de vacunación en una IPS privada puede negarse a vacunar a un mayor de 70 años que se acerque por demanda. Mientras la ciudad avanzaba en su plan de vacunación, en otro centro médico se evidenció los límites de la espera, la ira, reflejada en este tipo de actos. Después de explicarle a esta señora toda la situación clínica de pandemia, de que no tiene nada urgente, acabó con el servicio en este momento de urgencias. Hoy en Medellín y Antioquia no solo están los que quieren su primera o segunda dosis de la vacuna contra el COVID o los que buscan una cama UCI,
También están aquellos que impacientes y que sin respeto quieren ser atendidos en urgencias. Ahora más que antes es necesario ser empáticos, solidarios, responsables como ciudadanos y rodear al personal de salud del país en este momento de la actual pandemia está dando lo mejor de su talento. Cabe recordar que entran nuevas medidas restrictivas como el toque de queda continuo que regirá en el Valle de Aburrá, Oriente Cercano y algunos municipios del occidente antioqueño. Además, el metro presentó su plan de atención donde con herramientas como un telescopio de carga verifican que sí están cumpliendo con el 70% de la capacidad permitida. Y en Barranquilla, como ya les adelantábamos, se han endurecido las medidas. Las autoridades declararon la alerta roja y ampliaron además el toque de queda para este fin de semana. Kimberly Martínez, buenas noches. ¿Cómo quedan las cosas entonces para la capital del Atlántico? Paula, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y los televidentes. Así es, tanto Barranquilla como los municipios del Atlántico entrarán en un confinamiento total este fin de semana hasta el próximo lunes a las 5 de la mañana. El incremento en los contagios y la letalidad por COVID-19 en el departamento del Atlántico llevó a las autoridades a adoptar estas medidas con el fin de reducir la velocidad del contagio. Las restricciones que rigen actualmente se extenderán hasta el 19 de abril y este fin de semana el cierre será total. Este fin de semana, empezando el viernes a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 5 de la mañana, tendremos toque de queda continuo. A partir del lunes y durante los días de semana, tendremos toque de queda nocturno desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Igualmente se mantendrá la ley seca, el pico y cédula y la suspensión de la alternancia y los pilotos de apertura de establecimientos nocturnos. Seguimos con ley seca, se prohíbe tanto el consumo como la venta de alcohol, se suspende la alternancia, se cierran las playas completamente, se cierran los negocios de billares, de bares y discotecas. Las restricciones no aplicarán para quienes asistan a vacunarse a los puntos habilitados. Los puntos de vacunación permanecerán abiertos todo este fin de semana y durante la próxima semana. No habrá restricción para irse a vacunar. Necesitamos que se vacunen. Las autoridades coinciden en que el reto en el manejo de este pico es más alto, teniendo en cuenta que durante el primero solo el 1% de los contagiados requerían asistencia hospitalaria y actualmente esa cifra se aumentó al 14%. En 2 semanas, las autoridades analizarán los resultados de estas medidas adoptadas para determinar si se extienden o se flexibilizan. Con esta información me despido desde Barranquilla. Informó para Red Más Noticias, Kimberly Martínez. Muy buenas noches. Buenas noches, Kimberly. Y como si esto fuera poco, lo que pasa en Medellín, lo que pasa en Barranquilla, hoy se conoció que más de 1000 personas se colaron aquí en Colombia en el proceso de vacunación en esta segunda etapa. Así lo alertó mediante un informe la propia Contraloría. Esto es información oficial. Lizeth Martínez, buenas noches. ¿Qué más dice el informe? Giovanni, televidentes, muy buenas noches. En efecto, se trata de 1.241 personas que la Contraloría identificó se saltaron el proceso de vacunación que en este momento va en la segunda etapa. Pues estas personas entre los 18 y 44 años no cumplen con 2 requisitos: ser personal de la salud y tampoco tienen 60 años, no son adultos mayores de 60 años. La Contraloría General de la República reveló por medio de un informe que al menos 1.241 personas se habrían saltado la fila en la segunda etapa de la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación. Aquí encontramos grupos etarios donde 600 personas aparecen entre los 25 y 44 años y 189 de ellos se encuentran entre los 18 y los 24 años. Nuestra segunda alerta corresponde a 427 personas que aparecen vacunadas en la plataforma PayWeb en el corredor fronterizo, donde no existe limitación para la vacunación y rige a partir de los 16 años en adelante, pero su municipio pertenece a otro departamento en Colombia. Por medio de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, DIARI, de la Contraloría, también se identificó que al menos 20 personas aparecen como presuntos fallecidos en el cruce de la base de datos. Nuestra tercera alerta corresponde a 20 personas que aparecen vacunadas en la plataforma PayWeb, pero que de acuerdo a nuestro cruce de base de datos con la Registraduría Nacional, se encuentran muertas hace más de un año.
La Contraloría también puso sobre la mesa que identificó 59 casos de personas con doble y hasta triple vacunación. Corresponde a 59 personas que fueron vacunadas 2 veces o 3 en menos de 10 días. Esta alerta se genera porque la misma persona con la misma identificación no pudo haber sido vacunada 2 veces en 2 entidades diferentes con una distancia entre 1, 2, 3 y 10 días de diferencia. Valle del Cauca es el departamento que más casos de colados registra con 440. Le siguen Santander con 166. Caldas 116, Atlántico 89, entre otros. En el caso de Bogotá se identificaron al menos 5 colados. A nivel internacional, el Reino Unido, que ya ha vacunado a más de la mitad de su población adulta, está a escasos días de alcanzar la llamada inmunidad del rebaño. ¿Esto por qué lo alcanzan? Porque entre los que han vacunado y quienes se han contagiado y han generado anticuerpos, ya llegan al 73%. En Francia también avanzan las jornadas de vacunación. Muchos pacientes mostraron el apoyo a la vacuna de AstraZeneca. Dice que a pesar que hay evidencias de trombo, ellos prefieren vacunarse y enfrentar la enfermedad. Ana Rodríguez, buenas noches. Giovanni, buenas noches. Así es, pues a solo días, esto según la investigación de la Universidad de Londres, revela que más del 73% de los ciudadanos ya son inmunes al COVID-19, ya sea porque están vacunados o por haber presentado la enfermedad. El próximo lunes 12 de abril sería una fecha clave para Reino Unido, uno de los países más azotados por la pandemia. Según un estudio de la Universidad de Londres, ese día el país alcanzaría la inmunidad colectiva. Calculan que el 73.4% de las personas ya tendrán anticuerpos, ya sea por la vacuna o por haber contraído la enfermedad. Avanzan en su jornada de vacunación mientras muchos de sus residentes no ven problema en que les toque la dosis de AstraZeneca. No me preocupa la de AstraZeneca, aunque pueda ser preocupante, pero de todos modos optaría por la vacuna. Creo que el riesgo es menor que no tomar la vacuna. Para ser justos, probablemente me vacunaría porque con todo lo que he escuchado, creo que los coágulos de sangre han sido decenas de casos entre millones de vacunas que han puesto y creo que las probabilidades de que ocurra son muy pequeñas. Y así reaccionaron algunos pacientes en Bélgica. Le temí un poco al principio, llamé a mi médico para obtener información, me tranquilizó, yo prefiero vacunarme. Mi hermano estaba infectado, estuvo 10 días en UCI y después de eso prefiero vacunarme, creo que es menos riesgoso. Entre tanto, en Francia, el primer ministro anunció que ya superaron los 10 millones de vacunados. Todo el país acaba de superar el objetivo de 10 millones de personas que han recibido la primera inyección. Eso significa que estamos una semana por delante del objetivo que me había fijado. Es un muy buen desempeño. Con casi 13 millones de casos, los contagios en India siguen en aumento, superando los 125.000 en 24 horas, mientras endurecen restricciones para evitar la propagación del virus. Nueva Zelanda anunció la restricción durante 2 semanas de vuelos provenientes de India. Estoy anunciando que estamos suspendiendo temporalmente la entrada a Nueva Zelanda para los viajeros de India. Esto entrará en vigor a partir de las 4 de la tarde del 11 de abril de este domingo. Esto nos da tiempo para redactar las órdenes legales que serán necesarias. La suspensión temporal permanecerá vigente hasta el 28 de abril. Explican que la medida no es por un país particular, sino que esperan administrar mejor el número de casos que vienen de países que están experimentando un aumento repentino. Siguiendo con el tema, Paula, ¿usted tiene datos de cuántos extranjeros han sido inadmitidos? Es decir, ¿no les han dejado entrar a Colombia por no tener la PCR negativa? Pues le cuento que sí, porque desde Migración Colombia confirmaron ya que 31 extranjeros, Giovanni, han sido inadmitidos en el país en las últimas horas. Esto por no contar, como usted decía, con las pruebas negativas PCR, que son requisito obligatorio para ingresar a Colombia. Esto lo volvieron a exigir, lo habían retirado, pero otra vez lo están exigiendo. 10 de estas inadmisiones se dieron en Bogotá, 11 se dieron en Cartagena, y también las autoridades pues aprovecharon para recordar que los colombianos y los extranjeros residentes en el país que no cuenten con esta prueba pues deben entrar en un aislamiento de Giovanni por 14 días.
Pues envidia de la buena nos da a todos al oír que el Reino Unido la próxima semana, arrancando la próxima semana, según los estimativos el próximo lunes, ya logrará la inmunidad de rebaño. Y esa es justamente la misma fecha en la que se inicia una nueva etapa de desconfinamiento, es decir, una nueva etapa en la que van a empezar a funcionar nuevamente los negocios de peluquerías, los negocios de gimnasios, los bares, aunque al aire libre, y eso es una gran noticia sobre todo para Boris Johnson, que ha dicho el lunes mismo voy a celebrar y me tomo mi cerveza en un bar. Ustedes dirán, bueno, pero esas medidas tan estrictas, es que acuérdense que el Reino Unido ha sufrido los rigores de esta pandemia de manera muy seria. Les recuerdo una cifra que tiene que ver con el número de fallecimientos per cápita. ¿Qué lugar ocupa el Reino Unido en el mundo? El número 13 de número de fallecimientos per cápita a causa del COVID. Para darles un elemento de comparación, Colombia está en el 30, o sea que el Reino Unido ha pasado las duras y las maduras. ¿Y por qué va a llegar a esa etapa feliz la próxima semana? Porque va a alcanzar un poquito más del 73% de personas inmunizadas. 50%, un poquito más de 50%, por la aplicación de vacunas y el resto por una inmunización que se ha dado a partir de contagios y a partir de superar ya las distintas cepas que están en circulación en el Reino Unido en este momento. Eso nos lleva a nosotros a reflexionar sobre nuestra propia condición una vez más en el nivel de vacunación. Si estamos diciendo que el Reino Unido está a punto de lograr esa inmunidad de rebaño, vacunando un poco más del 50%, no necesariamente el 70%, sino un poco más del 50%, recordemos en qué andamos por estos lares. Reino Unido un poco más de 50%, Chile 38%, acercándose al 40%, Brasil 9%, Argentina 8,5%, Colombia 4,5%. Habrá gente que dice, pero ¿qué es esa fregadera? Todas las noches recordándonos lo quedados que estamos en vacunación. Pues hay que recordar en qué van las cifras, porque esa es la otra orilla de este río tan bravo que nos ha tocado atravesar a todos. Es la vacunación, es poder ver esa luz al final del túnel que tiene el Reino Unido en este momento. Y recordemos además que el gobierno ha establecido que se debería alcanzar un nivel de vacunación de 200,000 vacunas diarias para poder lograr inmunidad de rebaño este año. El día de ayer se lograron 112,000. Ha sido apenas el sexto o séptimo día de todas las jornadas de vacunación que se han superado las 100,000 vacunas. Por lo tanto, seguimos necesitando que allí se haga un ajuste de tuercas. Pero el otro ajuste de tuercas es el que se tiene que hacer en el frente de estos avivatos, de estos colados y de esta gente que está haciendo fraude. Y hablo de dos grupos distintos, porque ustedes han visto que el informe de la Contraloría habla de más de 1.200 personas no priorizadas que se han vacunado. Acuérdense que los priorizados se dan o por estar entre el personal de la salud o por tener una edad superior, en este caso superior a 70 años hasta el día de hoy. A partir de mañana o de las próximas horas se va a bajar esa cota a 65 años. No priorizados, 1.241 personas que se terminaron vacunando. Y hay dos grupos allí. Uno, 800 personas que calcula la Contraloría, cruzando bases de datos, que están entre 18 y 44 años. Avivatos, entre 18 y 44 años, 800 personas. Pero ojo a los siguientes, ustedes han visto en la nota, 20 fallecidos. Háganme el favor la magnitud del fraude, esto no es espiritismo, magnitud del fraude, con cédulas de fallecidos, gente vacunándose. 59 que se han vacunado en dos lugares distintos. Fraude una vez más, aquí no estamos hablando de un avivato que se metió y no sé qué, fraude directo y claramente establecido. Y finalmente, 5 personas que se han vacunado 3 veces, de acuerdo con los registros, 3 veces 5 personas. Claramente aquí hay un mercado negro de vacunas, claramente aquí hay gente que está implicada desde el punto de vista de sobornos, desde el punto de vista de hacer esta clase de fraudes. Nos faltará conocer la lista, vamos a ver si próximamente la conocemos, para saber si aquí se trata de una serie de avivatos que de pronto saltan a la fama, como ha sucedido con los avivatos que hasta el momento han tenido este comportamiento en Colombia, o si empiezan a aparecer las figuras VIP, como son los políticos en el Perú, los políticos en Argentina, etcétera, etcétera. Vamos a estar a la espera. Vamos a la espera de esa lista de colados porque la queremos publicar, porque no hay derecho. Mucha gente está esperando la vacuna, no hay derecho a que haya colados.
Nuestro numeral del día, numeral del COVID, me asusta y les quiero contar. A mí me asusta tanta corrupción con un tema tan sensible, Paula, tanto vericueto, como usted diría. Entre otras cosas, tiene usted razón, la corrupción alrededor de todo este proceso de vacunación para salir de la pandemia es complicado, pero a mí le quiero decir que me asusta absolutamente todo. Usted sabe que yo le tengo mucho respeto a este virus. Pero bien, vamos a cambiar de tema, ustedes a participar a través de @RedMásNoticias, porque en las últimas horas la bancada del Centro Democrático se reunió para fijar su posición sobre la tributaria y pidieron al gobierno un viraje del todo el texto. Cintia Pineda, buenas noches. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Paula y televidentes, buenas noches. Aunque se esperaba que esta semana fuera radicado en el Congreso de la República el proyecto de reforma fiscal y social que propone el gobierno, pues hasta ahora eso no ha ocurrido porque varios partidos políticos han hecho duros reclamos, incluido el Centro Democrático, que en las últimas horas le pidió oficialmente al Ministerio de Hacienda incluir algunos cambios. Veamos el informe. Un paquete de ajustes le presentó el Centro Democrático al gobierno para que incluya en el texto de la reforma fiscal que está próxima a radicar en el Congreso. El tema que más ha incomodado al líder político del partido es que quienes devenguen un salario de 2,5 millones empiecen a declarar renta. Nosotros lo que hemos dicho frente a la posibilidad de bajar la base para personas declarantes de renta es que este puede ser un camino hacia la formalización, porque se ampliaría, digamos, el número de declarantes, pero la intención de esto es que tenga un impuesto a pagar casi que simbólico o cero. Al partido de gobierno le inquieta que con esta reforma la clase media sea la más afectada, por lo que propone un impuesto al patrimonio para los más ricos. Necesitamos mantener ciertos impuestos, como la renta al sector financiero, también el impuesto al patrimonio, y pueda disminuirse el valor del patrimonio a 3,000 millones de pesos. En el impuesto al patrimonio sea una tarifa marginal del 0.3% sobre patrimonios iguales o superiores a 3,000 millones de pesos y que pueda ir subiendo el porcentaje de aporte dependiendo del valor total de dicho patrimonio. En las últimas horas también se han escuchado voces críticas del Partido Cambio Radical que piden a sus compañeros de bancada oponerse al proyecto. Para que a una sola voz nos opongamos a la reforma tributaria. Estamos en pandemia, por el amor de Dios, superando una de las peores crisis de generación de empleo en Colombia, y vamos a ponerle nuevas cargas al empresariado y ahogar con nuevos impuestos a los ciudadanos. Nuestro llamado es a que la posición de la bancada de Cambio Radical sea firme, sea contundente en contra de lo que Germán Vargas bien ha calificado como un despropósito nacional. Los liberales también tendrían varios reparos a lo que hasta ahora se ha conocido del proyecto de reforma fiscal que busca recaudar más de 25 billones de pesos. Entre tanto, desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hicieron un reconocimiento a los 5 programas sociales que implementó el gobierno para mitigar el impacto económico de la pandemia. Además, desde la Embajada de los Estados Unidos anunciaron más recursos para ayudar a la reactivación económica del país. Como una recuperación temprana de la economía, calificó Jessica Fayeta el trabajo del gobierno para hacerle frente a la crisis económica generada por el COVID-19. Estas declaraciones se dieron en medio del lanzamiento del programa Reactivación, una iniciativa de cooperación internacional en la que participa USAID y es implementada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Según nuestros análisis y como lo hemos dicho en varias ocasiones, los programas sociales que han sido acciones oportunas y efectivas han evitado que al menos 2 millones de personas caigan en pobreza y otros 4 millones en pobreza extrema. Con esta estrategia, USAID y el PNUD pretenden contribuir en la recuperación económica de Colombia en los próximos años. El gobierno de Estados Unidos está proporcionando cerca de $10 millones destinados a apoyar la reactivación económica en Colombia. Destacaron desde estas organizaciones internacionales los esfuerzos que permitieron ayudar a los más vulnerables y las empresas afectadas por la llegada de la pandemia con programas como Ingreso Solidario y el PAEF. Fue en esta coyuntura que se puso en marcha la devolución del IVA que llega ya a 2 millones de hogares, corrigiendo la inequidad de este impuesto en quienes son más vulnerables en ingresos. Algunos de los componentes más importantes del programa Reactivación están encaminados a generar
planes de creación de empleo y cadenas de valor inclusivas para micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues de esto más o menos se trataba, que el gobierno empezara a socializar los propósitos y los grandes lineamientos de su propuesta de reforma tributaria antes de radicarla en el Congreso para ver de qué temperatura estaba el agua, si el agua estaba muy fría, caliente, si había que hacer algo al respecto. Y lo que ha estado haciendo en los últimos días ha sido hablando con los gremios de la producción, hablando con asociaciones, oyendo a la opinión pública, pero hablando con los partidos políticos. Y producto de eso viene esta contrarreforma y viene en primer lugar de su propia casa, es decir, del partido de gobierno. Y esa contrarreforma se define de esa manera porque claramente está en la orilla opuesta de la propuesta del gobierno. Recuerden, la propuesta del gobierno esencialmente el grueso de los recursos se pensaba recoger o se piensa recoger, vamos a ver qué termina sucediendo en esta puja política, a partir de dos cosas. Uno, ampliar la base de cobertura del IVA y dos, hacer que más personas declaren renta, pero además paguen impuesto de renta. Lo hemos dicho en este noticiero, hay muchos más detalles, pero el grueso viene, más gente pagando renta, más impuestos de renta de las personas y una mayor cobertura del IVA. Pues bien, lo que ha planteado el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del partido de gobierno, es todo lo contrario. Habíamos dicho en este noticiero que algo había dicho por allí en unas columnas de opinión en los periódicos, pero ha hecho ronda de medios contando exactamente qué es lo que estaba buscando. Y lo que está buscando esencialmente es apoyar la reforma, que el Centro Democrático apoye la reforma que está planteando el gobierno, siempre y cuando no se le aumente el IVA o no se cree IVA para ningún alimento básico. Con lo cual ya le pone un torpedo muy significativo a la propuesta del gobierno que buscaba ampliar la base del IVA devolviendo más valores de IVA a las personas más pobres. El expresidente Álvaro Uribe dice no se le ponga más IVA ni se le eleve el IVA a los alimentos básicos. Pero aparte de eso dice, bueno, vaya y venga que más gente declare renta, es decir, que se baje el umbral a partir del cual se declararía renta a los 2,5 millones de ingresos mensuales o algo parecido, pero que declaren renta, pero que no paguen renta personas que hoy no están pagando renta. Y eso evidentemente es la segunda carga de profundidad que va contra la propuesta del gobierno. ¿De dónde pretende sacar la plata entonces esta iniciativa del Centro Democrático en cabeza del expresidente Álvaro Uribe? Dice que hay que postergar algunos beneficios y gabelas previstas para las empresas, como por ejemplo poder descontar otro 50% de lo que se paga por ICA del impuesto de renta, y aparte de eso la reducción de la tarifa de renta que está prevista todavía para los próximos par de años. Desde esa perspectiva, esos serían los grandes dolientes, más una sobretasa, una idea medio indefinida, medio vaga que también ha dicho, una sobretasa para los más pudientes, tanto sectores como personas, o sea que ustedes vayan viendo, más bajar el umbral a partir del cual se paga el impuesto al patrimonio de 5.000 que establecía la propuesta del gobierno a 3.000 millones de pesos. Bueno, ahí está la propuesta con la cual el Centro Democrático apoyaría la iniciativa del gobierno. Y vienen dos grandes reflexiones. La primera, desde el punto de vista estrictamente técnico, es más idónea la propuesta que había diseñado el Ministerio de Hacienda. Si uno logra gravar más productos con IVA, pero devolverle plata a los más pobres, está solucionando un problema, está recaudando más, pero además no le está transfiriendo plata a quien no la necesita, que son los sectores más pudientes del país, que en todo caso no pagan IVA en la sal, el chocolate, el café, etcétera, etcétera. Sería una buena manera de resolver un problema, más Colombia, frente a otros países del mundo, tiene una muy baja participación del impuesto de renta para personas. También eso sería una salida idónea desde el punto de vista técnico. A nadie le gusta que le graben el café, el chocolate, ni que le suban más impuestos, pero esa sería una salida idónea desde el punto de vista técnico. La otra, la del expresidente Álvaro Uribe, que va agarrando forma en esta conversación con el gobierno, es menos idónea técnicamente, pero con mucho más sentido político. ¿Por qué?
porque al no tocar los alimentos y al no tocar impuesto para las personas, no está tocando de manera directa a los potenciales electores de las elecciones del año entrante, no está afectando votos. Es mucho más abstracto las empresas, el impuesto de renta, el ICA, no sé cuántas más cosas, es más abstracto, o en personas específicas que por su riqueza o por su ingreso les terminarían gravando, pues son menos votos que los votos que representarían aquellos que se salvan. Es una jugada más de tipo político que técnico. Falta, eso sí, por ver qué va a pasar en el Congreso, porque una cosa es tener el respaldo del Centro Democrático con 20, 21 senadores y con 30 y pico de representantes, y otra cosa es lograr convencer a la coalición de gobierno de que este es un proyecto idóneo, de que este es un proyecto que merece el apoyo. Acuérdense ustedes, por ejemplo, que Cambio Radical, algunos de los congresistas ya han dicho no a reforma tributaria, y el líder natural del Cambio Radical, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, ha dicho que no está de acuerdo con la propuesta ni del gobierno ni tampoco del expresidente Álvaro Uribe, aunque no lo ha dicho explícitamente. Y en ese contexto, quizás lo que sí necesita la clase política, sobre todo coalición de gobierno, la institucionalidad, los gremios, etcétera, etcétera, es entender el argumento de fondo que hay detrás de la propuesta del Centro Democrático. Y es que en las próximas elecciones se juega muchísimo frente a los populismos, hay populismos de izquierda, pero también populismos de derecha, se juega muchísimo el establecimiento y se juega muchísimo el país, y que por lo tanto valdría la pena hacer un esfuerzo ahora, de modo que se lograra llegar a elecciones con una mayor solidez económica, fiscal y sobre todo social. Y hay más sobre la reforma fiscal. Las iglesias deberían pagar impuestos. Esa es la propuesta que estaba haciendo una congresista de la Alianza Verde para evitar que el recaudo tributario recaiga sobre los ciudadanos que perciben más de 2,5 millones de pesos mensuales y a quienes el gobierno pretende incluir en la base gravable. Según las cuentas de la congresista Catherine Miranda, en Colombia hay más de 8.500 iglesias que supuestamente tendrían 5.4 billones de pesos en ingresos brutos, 14.4 billones en patrimonio bruto y 13 billones en patrimonio líquido. Es inminente la necesidad de hacer una reforma tributaria en nuestro país, dado el hueco fiscal que tenemos. Sin embargo, creo que hay medidas alternativas a las presentadas por el gobierno nacional que no tocan el bolsillo de la clase media. Una de estas propuestas es realmente que las iglesias empiecen a pagar el impuesto de IVA. Si empezamos a aplicar este impuesto a la renta, podríamos tener un recaudo importante de 1.8 billones de pesos anuales. La propuesta que la representante busca incluir en el texto de la reforma tributaria fue duramente rechazada por la bancada cristiana del Congreso. Este tema de pedir impuestos para las iglesias se ha convertido en una bandera política de ciertos grupos intolerantes, pero la verdad es que refleja el total desconocimiento de la función social de la iglesia como institución, que favorece el desarrollo, que facilita el desarrollo social, que permite la generación de comunidad. De incluirse esta propuesta, se abriría la puerta a que otras organizaciones de la sociedad civil con régimen especial también empiecen a tributar según esa bancada, como cooperativas, organizaciones mutuales, entidades sin ánimo de lucro, sindicatos, asociaciones, organizaciones de trabajadores, y entonces tendríamos que desmontar esos regímenes especiales. Por Dios, eso es un desconocimiento de cuál es la función social y el favorecimiento al desarrollo de todo este tipo de instituciones. Miranda insistirá en su propuesta, pues según ella, Colombia es un estado laico y no se pueden mantener ese tipo de exenciones tributarias. Es el artículo 23 del Estatuto Tributario el que establece quiénes no serán contribuyentes del impuesto de renta. Y ahí están las iglesias, por supuesto, este tema que nos está convocando a partir de esta propuesta de la congresista del Partido Verde, Catherine Miranda, que dice hay que gravar a las iglesias. Por si a ustedes les interesa saber qué otra clase de agentes están allí exceptuados de esta responsabilidad del impuesto de renta, les cuento que, por ejemplo, los sindicatos, por ejemplo, los partidos políticos, por ejemplo, los gremios, hemos visto gremios que son poderosos, que son ricos, que hacen grandes construcciones, etcétera, etcétera. Bueno, también exentos del impuesto de renta o no responsables de impuesto de renta. La Federación Colombiana de Municipios, ¿se acuerdan que el director de la Federación Colombiana de Municipios o el subpresidente surgió la iniciativa aquella de prorrogar o aumentar el periodo del presidente, de congresistas, etcétera, etcétera? Bueno, pues también no es contribuyente de renta.
Los alcohólicos anónimos, curiosísimo, solo una asociación de adictos. ¿Y qué pasa con las otras asociaciones de adictos? Bueno, ahí tienen ustedes de todo, tutti frutti. Pero vamos a las iglesias. La congresista Catherine Miranda lo que saca a flote son algunas cifras. En primer lugar, el número de iglesias en Colombia, abrumador. Estamos hablando de 8.500 iglesias inscritas ante el Ministerio del Interior. Y es un número que crece a razón de 2 iglesias diarias, es decir, cada día van 2 personas allá, inscriben, hacen su formulario, listo, tiene su iglesia y no paga impuesto de renta. Los cálculos de ella, a partir de estudios que dice que vienen de información de la DIAN, etcétera, etcétera, yo no lo sé, dice que aquí hay unos ingresos brutos de parte de las iglesias de unos 5 billones de pesos al año. Es decir, ahí hay unas verdaderas cantidades importantes de dinero en términos de ingresos brutos. Pero obviamente vienen las reflexiones de por qué las iglesias sí o por qué no. Y la primera, y que yo creo que es la más importante de todas, es porque el Estado colombiano es laico. Y en el Estado colombiano, en esa medida en que es laico, no hay ningún tipo de religión o ningún tipo de confesión que tenga algún tipo de vínculo, de tratamiento especial de cara a la institucionalidad política y por lo tanto de las instituciones económicas del país. Si hay alguien que es ateo, si hay alguien que es agnóstico, si hay alguien que adora la luna, si hay alguien... Todos deberían tener el mismo tratamiento desde la perspectiva de distintas normas, pero entre otras de las normas tributarias, porque el Estado colombiano es absolutamente neutral y respeta hasta el que no tiene iglesia. ¿Por qué las iglesias van a tener un tratamiento distinto desde el punto de vista tributario? Viene el segundo argumento, dice la gente, porque tienen una función social. Y me parece que ha sido muy interesante el contraargumento que dice, bueno, pues aquí estamos pagando impuestos en gran medida para suplir necesidades sociales que se han exacerbado con la pandemia. Por lo tanto, si se trata de cumplir función social, pagar impuestos es una manera de cumplir función social a través del Estado que se encarga de decidir a dónde van y a dónde no van, y no solamente de las iglesias para su propia labor. Y hay una tercera dimensión que creo que vale la pena abordar, y es la que tiene que ver con que en medio de esas 8.500 iglesias y que nos descuidamos y al final de este año ya vamos en 9.000 y qué sé yo, hay iglesias de toda índole, hay iglesias que tienen claramente una vocación de servicio, hay iglesias que tienen claramente una vocación de austeridad, pero uno pasa por algunas calles en las que ve unas construcciones. ¿Qué armaron aquí? Pues una iglesia. ¿Qué armaron allá? Otra iglesia. Ve en televisión, en medios de comunicación, etcétera, etcétera. Unos pastores con unas mancornas y unos pisacorbatas y unas corbatas de seda. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué es? No, que es el pastor de la iglesia X o de la iglesia Y. Y yo no me meto a hablar de una u otra religión o de una u otra. 8.500 para que ustedes escojan. Lo cierto es que no todas las iglesias están hablando aquí de votos de pobreza, de votos de austeridad y ayuda al prójimo. Hay algunas que viven en medio de una cierta comodidad y holgura económica, y creo que todas deberían, absolutamente todas, deberían pagar impuesto de renta. Obviamente, eso significaría someterse al escrutinio de las autoridades para saber exactamente de esos ingresos que han dicho los estudios que tienen, cuánto se va efectivamente en una función social, cuánto se va en fundaciones de caridad, cuánto se va en acciones de ayuda al prójimo y cuánto se va en suntuosas construcciones, algunas con mármol, otras con bronce, otras con no sé qué, o en las corbatas de seda de los pastores. Y creo yo que allí sí todos estarían jugando en un mismo campo. De esa manera se lograría tener una mayor colaboración y un sentido mucho más solidario desde la perspectiva del pago de impuestos. De lo contrario, vayan preparando ustedes a ver si fundan alguna de esas iglesias, que seguramente mañana 2, pasado mañana otras 2, traspasado mañana otras 2, ¿quién quita que de pronto también les den su visto bueno y también queden exentos del impuesto a la renta? En un municipio cercano a Aracataca, la tierra de Gabo, tuvo lugar un hecho que bien podría definirse como extraño, difícil de entender. Este es el momento en el que el cadáver de un hombre de 59 años es sacado a la fuerza del Hospital San José de Fundación, en Magdalena, por familiares, que luego lo llevaron en una camilla por las calles del municipio hasta la morgue. Los familiares recorrieron 7 cuadras, dicen, a plena luz del día, ante la mirada atónita de varios pobladores y de la misma policía.
Según las autoridades, estas personas tomaron esa decisión en rechazo al diagnóstico del hospital que decía que el hombre había muerto por COVID-19. Una irresponsabilidad, yo creo que esa es la palabra. Cosas que pasan en Colombia, Giovanni. Y la Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación administrativa en contra de Partners Telecom, operador de la marca WOM, por publicidad engañosa. La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra Partners Telecom, que opera la marca WOM, por presunta información y publicidad engañosa sobre un operador de servicios de telecomunicaciones que no existe. La entidad verificará si Partners Telecom indujo a un error a los consumidores al suministrar información presuntamente carente de claridad, veracidad, suficiencia, verificabilidad, comprensibilidad y precisión sobre la naturaleza, características e identidad de Clavostar. De acuerdo con el reporte de la Superintendencia, habría usado afirmaciones que podría generar la idea de que en realidad se trata de un nuevo operador que prestará servicios de telecomunicaciones. Algunas de las afirmaciones difundidas que pueden confundir a los consumidores son: cuenta oficial de otro operador móvil que viene a dar el mismo servicio porque sabemos que debe cambiar. En Navidad tenemos equipos con el 0,000005% de descuento y opciones de pago cómodas que terminarás de pagar en 2025. La SIC agrega que en el marco de la averiguación se pudo evidenciar que la investigada empleó diarios de amplia circulación para realizar una publicidad denominada Clavostar Nosotros Primero Siempre Promo del Año, súper limitada porque nos llegó competencia, con la cual, al parecer, incurrió en publicidad engañosa. La SIC también analizará si la empresa investigada no observó las órdenes impartidas por la autoridad, ya que no atendió algunos de los requerimientos realizados por la dirección. Contra este acto administrativo no procede ningún recurso. Desde el régimen de Venezuela han aumentado los ataques contra Colombia en las últimas semanas. El más reciente lo protagonizó Diosdado Cabello, quien dice que si hay algún tipo de agresión contra Venezuela por parte de los Estados Unidos, que la guerra va a ser en territorio colombiano. Laura Cifuentes, buenas noches. ¿En qué consiste esta nueva amenaza y qué respondió el gobierno colombiano? Giovanni, buenas noches. Hace pocos minutos la canciller Claudia Blum emitió una declaración y le pidió a la comunidad internacional que se mantenga la presión contra el régimen de Venezuela para que retorne la democracia al vecino país. Esto en una serie de ataques por parte de la dictadura hacia Colombia. Una nueva amenaza lanzó Diosdado Cabello, asegurando que Venezuela entraría en guerra con Colombia por las relaciones que sostiene el gobierno nacional con Estados Unidos. Si nosotros tenemos una guerra, perdónenme, compañeros colombianos que no tienen nada que ver con esto, con Colombia se la vamos a hacer en su territorio, no será en territorio venezolano. Desde la Cancillería respondieron a los constantes ataques que ha recibido el gobierno colombiano por parte del régimen en las últimas semanas. El régimen ilegítimo de Maduro, como es habitual, busca desviar la atención internacional frente a la relación cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro con grupos de narcotraficantes y terroristas como el ELN y disidencias de las FARC que por años han tenido refugio en Venezuela. Precisamente en entrevista con Red Más Noticias, el presidente Iván Duque expuso la difícil situación de seguridad que enfrenta Colombia por el amparo que reciben miembros de grupos armados en el vecino país. Ojalá Estados Unidos también dé pasos adicionales para que quede en evidencia que esa dictadura de Venezuela lo que ha hecho es convertir su territorio en el santuario y en la protección de esos grupos terroristas. Según el jefe de Estado, en el caso del ELN, investigadores y jueces de Estados Unidos tienen al grupo armado en el radar por su vínculo con el narcotráfico. Muchos jueces federales de los Estados Unidos estaban haciendo investigaciones sobre la relación del grupo terrorista ELN con el narcotráfico. Y se dio un avance muy importante. ¿Pero por qué el ELN está bajo la mira de los Estados Unidos? Aunque el grupo es considerado terrorista por este país desde 1998, hasta ahora no lo habían relacionado con el narcotráfico. El ELN en este momento se convierte en el actor predominante en la frontera con Venezuela. Más del 30% de la cocaína que sale de Colombia sale por esta frontera y el ELN cada vez tiene mayor capacidad y control militar sobre este territorio, razón por la cual para los Estados Unidos se convierte en un objetivo estratégico en la lucha contra el narcotráfico.
De acuerdo con el experto en conflicto Néstor Rosanía, la ruta del narcotráfico que se disputan los grupos armados en la frontera, conocida como el Arco del Caribe, que le sirve al Cartel de los Soles, envía más del 30% de la droga que sale de Colombia hacia Estados Unidos. Es importante recordar que Estados Unidos pidió la extradición de 11 miembros del ELN. Una de estas extradiciones ya fue firmada por el presidente de la República, Iván Duque. Desde la sala de redacción, Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias. Laura, buenas noches. Y 9 centros poblados del Putumayo se conectan por primera vez a Internet en el programa de sostenibilidad de Claro por Colombia. Más de 6.000 habitantes de zonas apartadas se benefician. Red Más Noticias hace parte de la oferta de América Móvil en Colombia. Con el compromiso de conectar zonas rurales apartadas, Claro y Claro por Colombia anuncian la conexión de 6.000 personas de 9 centros poblados en Putumayo. En Claro y Claro por Colombia estamos convencidos del impacto positivo de las telecomunicaciones y de cómo la tecnología es una herramienta poderosa para transformar la vida de las personas. Son más de 6.000 personas que hoy están conectadas en Putumayo con estos centros, 9 centros poblados que estamos conectando. Además de poblaciones conectadas, se estarán sumando más de 20 centros poblados adicionales en el departamento. Tenemos 12 municipios principales del Putumayo conectados actualmente, pensamos llegar a 27. El Internet móvil 4G amplía las posibilidades para que los habitantes de las regiones apartadas puedan acceder a los beneficios de conectividad. Con esto se dan oportunidades de educación, soluciones de telemedicina, por ejemplo, y a nuevas redes de comercio electrónico primordiales para dar a conocer y comercializar los productos de esta región. Comunidades como las de Puerto Limón, con 500 habitantes, localizada a 26 kilómetros de Mocoa, conocida por su riqueza derivada del oro y la pesca, así como Albania, un asentamiento rural que sirve de resguardo indígena, entre otras localidades, tienen ahora Internet. Muchos proyectos agrícolas, proyectos turísticos hoy se gestan en nuestro territorio y la mejor manera de apoyarlos, de acompañarles, será llevando tecnología. La tecnología nos ha ayudado mucho porque de ahí nos hemos dado a conocer por el Face, por el WhatsApp, a nivel nacional e internacional. Gracias a esto hemos sacado muchas familias adelante. Para uno como productor es muy importante ese servicio y con eso pues mucha gente mira el producto y ya nos dicen, bueno, usted tiene ese producto, necesito conocerlo, necesito saborearlo. Los técnicos de Claro utilizan todos los medios y herramientas necesarias para llegar más lejos con el objetivo de conectar al país y cambiar vidas. Una zona que en su gran parte se comunica a través de vía fluvial por río, entonces tocaba en lancha y después de la lancha bestia o a pie. Claro continuará conectando Colombia y en los próximos años serán 1.348 localidades que tendrán Internet gracias al despliegue de la subasta del espectro celebrada en 2019. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $63 con 32 centavos el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.27. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia descendió 0,75% a 1.325 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.634 pesos con 7 centavos. El euro se negocia en 4.324 pesos con 52 centavos. Las cifras son los 26 millones de empleos que perdió América Latina y el Caribe en 2020. La pandemia ocasionó una crisis laboral y se requiere de acciones ambiciosas para su recuperación. Vamos con nuestra pregunta, o mejor el hashtag del día, estas nuevas tecnologías. Numeral del COVID me asusta. ¿Qué dicen nuestros televidentes? Gloria Meg nos dice, numeral del COVID me asusta, los que no se cuidan y lo toman como una charla. Marta Cecilia González, numeral del COVID me asusta, tantos comentarios sobre la vacuna y yo no sabe uno qué creer. Y muy lenta la vacunación. Y Vale Ayala nos dice, numeral del COVID me asusta que la gente siga comiendo cuentos, sembrando pánico y miedo. Y hasta aquí esta emisión de Red Más Noticias. Paula, nos vemos mañana, que es viernes atípico porque arranca. Pero usted no lo dice con el mismo tono de siempre, ¿no? Porque no. Va a ser un viernes donde tenemos que quedarnos, no, solamente un viernes, todo un fin de semana donde tenemos que quedarnos muy encerrados en la casa. ¿Será un solo viernes, Paula? No creo, esto va para largo y seguramente estas medidas se van a extender a lo largo y ancho del país en muchos fines de semana más. Pero bueno, por ahora paciencia, a cuidarse y nos vemos mañana, 6 en punto de la mañana. Descansen. El siguiente contenido es familiar, apto para